Hola, bienvenidas a otro Meno Monday. Bienvenidas todas, esperemos que... Voy a esperar a que os vayáis uniendo. Quería daros las gracias por estar aquí cada lunes. Sois muchas cada vez más. Sé que muchas lo veis en diferido y eso también me alegra un montón. Hola Sonia, hola a todas, bienvenidas. Hoy vamos a hablar con la doctora Victoria Prada sobre un tema que os interesa mucho, que son los psicofármacos en la menopausia, sí o no. Va a ser muy interesante. Ya la doctora Victoria Prada estuvo con nosotras hace unos cuantos Menomondays hablando sobre el tratamiento hormonal sustitutivo. Nos explicó que hay dos grupos de mujeres candidatas a él, aquellas mujeres que tienen una menopausia precoz, como fue mi caso, o las mujeres que tienen mucha sintomatología y que existe una ventana de oportunidad y que fuera de ella pues puede ser incluso contraproducente. No están indicadas las mujeres que han tenido al tratamiento hormonal de la menopausia, aquellas mujeres que han tenido un cáncer hormonodependiente o tienen una predisposición genética a ello. Por eso el directo de hoy os interesa muchísimo para que podáis estar informadas, para que podáis tener vuestra capacidad de decisión y de decir, hola Loli querida, de decir y preguntar a vuestro médico. Ahora enseguida, doctora Prada, te doy paso para saber que tenemos poca información en esta etapa de la vida, el climaterio. Este canal lo tenéis a vuestra disposición para aprender y luego ser capaces de decidir, porque no es vuestra culpa que se tomen decisiones equivocadas, sino que la información y el conocimiento os empodera a poder seguir el camino que realmente terapéutico que debéis de seguir. Por eso hoy invitamos a la doctora Victoria Prada, que está por aquí, y le voy a mandar la invitación desde ya y os haré la presentación. Y no sé qué me pasa, que nunca me deja marcar. Aquí. Hola. Uy. Hola Victoria, Hola, buenas tardes. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotras? Muy bien. Te vemos un poco con un poco cortada. A ver, A ver. así. Ah, sí, estás mucho más Así mejor. guapa. Sí, mucho más guapa. Hola Begoña, gracias. Bueno, permíteme un momento porque tengo que saludar. Yo siempre saludo a mi madre, ¿sabes? Que todavía no se ha conectado, pero ahora se ha conectado mi padre, así que le digo, hola papá. Siempre lo hago. Ahora cuando se conecte mi madre igual te corto. Pero Muy bien. déjame que te presente porque hay muchas amigas Meno nuevas, muchas personas nuevas en estos Meno Mondays. Es un gustazo tenerte aquí, siempre. Ya sabes que tenemos una conexión Estoy encantada. desde el primer día. Bueno, os explico que la doctora Victoria Prada es cofundadora del Instituto Ginenova, Centro Privado de Ginecología y Obstetricia en Castellón. La podéis encontrar en ginenova.com, la I es Y, y además ha creado su propia marca personal, Victoria Prada Salud de la Mujer. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía en la Universidad de Valencia y especialista en ginecología y obstetricia vía MIR en el Hospital de Castellón, pero además tiene un máster de climaterio y menopausia, un máster en nutrición, un máster de actualización profesional para ginecólogos que incluye parto, puerperio, lactancia, patología ginecológica mamaria, vulvar, diagnóstico de patología obstetricia y patología uterina, menopausia y reproducción, y además especialización en ginecología estética y funcional, que es allí donde nos coincidimos porque yo daba la ponencia en este curso. Estaba diciendo que el Meno Monday pasado, doctora Prada, hablamos de la hormonofobia y tú nos desvelaste y nos abriste la luz a que había estos dos grupos de mujeres, la ventana de oportunidad yo estaba empoderando para que las personas tengan información, tengan ese conocimiento y se empoderen a través del conocimiento para tomar las decisiones adecuadas y saber plantearos a los profesionales médicos las preguntas indicadas. Yo dicho esta introducción, vamos al grano si te parece. ¿Psicofármacos en la menopausia, sí o no?
Pues bueno, pues las dos cosas, ¿no? Sí y no. Sí a quien de verdad lo necesite, es decir, hay personas que los necesitan, está indicado, pueden tener un problema, una depresión importante, un grado de ansiedad importante y entonces es necesario utilizarlos. Lo que a mí no me gusta y es lo que detecto mucho en mi día a día en la consulta es que yo creo que hay un uso excesivo. Es como que es el primer recurso. Estoy un poco triste, toma un antidepresivo. O estoy un poco nerviosa, no duermo, un diazepam. O sea, yo lo que Mm. detecto es que como hay un poco de prisa por darlos. O sea, que no tenemos paciencia de probar, de pensar, de hablar con la paciente, con la mujer y ver qué pasa. Entonces, ya no es que queramos estar, Carla y yo, en contra de los psicofármacos, estamos a favor siempre y cuando estén indicados. Lo que no queremos es, como con todos los medicamentos, hacer un mal uso. Exactamente, ¿no? Y la importancia de que la persona se sienta escuchada, ¿no? Desde un Claro, profesional claro. médico. En la menopausia lo que nos encontramos sobre todo es una cierta tendencia a la depresión, a la ansiedad, hay insomnio y hay disminución de la libido. Diríamos que estos son los cuatro principales problemas a nivel mental o a nivel anímico que nos podemos encontrar. La tendencia a la Mm. depresión, a la ansiedad, la disminución de la libido, la disminución del deseo sexual y el insomnio. Ujú. Entonces, lo que hasta ahora parece que muchas mujeres dicen cuando notan esto o hablan, dicen, bueno, como estoy en la menopausia, pues es normal, es como que hay un conformismo. Pues mira, me toca esto, claro, y ya está. Y entonces Mm. eso es lo que un poco hay que ir en contra. Es decir, tú tienes delante a una mujer, la tienes que atender, por supuesto, desde el punto de vista físico, de las enfermedades físicas que pueda tener, los signos, los síntomas, pero luego está toda la parte de sentimientos, de cómo se siente esa persona. Entonces yo creo que lo que es muy importante es escuchar a la mujer. Decir, ¿qué te pasa? Nos lo Mm. contará. Y luego un poco indagar, porque muchas veces lo que nos pasa ya no es que nos pase algo, es cómo nuestro cuerpo o cómo nuestra mente lo interpreta, qué salida le damos a eso, cómo reaccionamos frente a eso. Entonces hay que preguntarle a esa mujer que tenemos delante y decirle, bueno, anteriormente en tu vida, por ejemplo, cuando eras adolescente, ¿puede ser que a lo mejor hayas tenido algún trastorno de la conducta alimentaria? ¿O que tuvieras ya a lo mejor ahí un pequeño problema, un pequeño bache emocional? ¿O después del parto, cómo te sentiste? ¿Tuviste un amago o una depresión posparto? O sea, indagar en el pasado de esa persona. ¿Cómo la han educado? ¿Cómo le han enseñado a interpretar lo que le pasa? Sobre todo también qué información tiene la mujer, porque claro, es que hay veces que nosotros estamos hablando con la mujer en la consulta y creemos que sabe una serie de cosas o que está informada de una serie de cosas y ella no lo sabe. Entonces decirle, a ver, Claro. cuéntame tú, o sea, pregúntame tú a mí, no voy a soltarte yo todo el rollo, dime tú, ¿qué piensas? ¿O qué sabes? ¿Qué no sabes? Y hay veces que nos llevamos muchísimas sorpresas. Claro, porque puede estar afectando pues sus circunstancias laborales, personales, Claro, además de todo ese bagaje familiar, cultural, social que pueda estar arrastrando, implican toda una serie de elementos que afectan psicológicamente a la mujer y a claro. veces está claro que profesionales eh, como tú pues integráis parte de una terapia prácticamente psicológica en consulta, ¿no? Que con eso El ya hecho tienes de... muchísimo ganado. Y entonces, a partir a lo mejor de esa primera entrevista, tú puedes ser capaz de decir, pues mira, yo creo que estando conmigo, estando con el ginecólogo, tienes suficiente. O decir, mira, no, te voy a derivar a un psicólogo o te voy a Mm, derivar a un psiquiatra, porque veo que esto a mí se me escapa y se me va de las manos. O sea, esa claro. entrevista inicial nos puede dar muchísimas pistas y cómo encauzar y cómo enfocar a la mujer que tenemos delante. ¿Y no crees que también ocurre de todo el grupo? Ya sabemos que el mundo está dividido entre la terapia hormonal de la menopausia sí o la terapia hormonal de la menopausia no. ¿No crees que muchas veces se utiliza también la prescripción de psicofármacos mmm, como alternativa al tratamiento hormonal de la menopausia por miedo a recetarlo? Sí, sí, por supuesto, también, o por falta de paciencia. Es decir, está claro que un psicofármaco es muy potente. Luego hablaremos Mm, de neurotransmisores y veremos cómo estos fármacos actúan a nivel de nuestro cuerpo. Claro, el resultado es muy rápido. En dos claro. semanas, un mes, ya vemos resultados. Pero cuidado, detrás de eso hay también
una posible adicción a ese tipo de sustancias, el pensar que si no te lo tomas no vas a estar bien. O sea que a lo mejor estamos destapando una caja, pero no estamos viendo lo que hay dentro de la caja, estamos quedándonos en la superficie. Claro, y estamos obviando también o no dejando de permitir que el proceso de crecimiento personal y de conocimiento como una nueva mujer después de esta etapa, ¿no? Que no está regida ya más por el ciclo o por las hormonas, pues se queda allí escondido bajo los psicofármacos, ¿no? Claro. Recalcando que en casos no estamos ni a favor ni en contra, hay No, casos no, que lo por necesitan, supuesto. que son necesarios. Claro. O sea, puede haber casos que se necesite un tratamiento largo con psicofármacos, en otros casos en Mm. que sea un tratamiento corto, porque a lo mejor ha habido un acontecimiento en la vida de esa mujer que es un acontecimiento muy crítico y entonces pueden hacer falta los psicofármacos durante un corto periodo de tiempo. Pero a lo mejor ya con las miras de decir, no, pero a la larga me lo voy a dejar y voy a intentar actuar de otra forma. Y nunca Claro, solos. Siempre con una atención de psicoterapia, de hablar, de escuchar, de indagar dentro de esa mujer, porque si no es dar el fármaco y ya está, ahí no estamos solucionando el problema. Se claro, dejará el psicofármaco y volverá a recaer. claro. Y otra acción muy interesante, y yo creo que decisiva también, es la alimentación. Porque Muy si esta importante persona la se está alimentación, alimentando, claro, una correcta higiene del sueño, el ejercicio, revisar a ver horarios, revisar a ver fuentes de estrés. O sea, que es que un poco a veces tenemos que parar, escuchar y ver de todo nuestro alrededor qué pasa y qué podemos cambiar. cómo mejorar el estilo de vida, incorporarle pautas, ¿no? Quizás trabajar en alguna sesión grupal o, bueno, yo creo Claro, que hay muchas actividades herramientas. como yoga, pilates, Yo me he hecho una acupuntura. meditación, me he hecho una meditación antes de empezar, que tengo una cara así como de dormida, maravillosa hoy. Es verdad, y esto se nos Claro, olvida, ¿no? Y el uso claro. de muchas otras cosas o elementos relajantes como el aceite esencial de lavanda, que ya sabemos que hay evidencia científica para calmar pues, el sistema nervioso central, también para el dolor, y son herramientas oye, complementarias que pueden estar ayudando también a todos estos factores en lugar de entrar a saco, ¿no? Porque... Claro, toda la gama de sustancias naturales o complementos alimenticios, que Mm, ahí lo importante es saber que son efectivos, que realmente son principios activos que vamos a notar cómo ejercen un buen efecto, pero hay dos cosas que yo siempre digo cuando a las pacientes les doy alguna sustancia natural para estos casos. Primero, que tengan paciencia, que no les va a mm, hacer efecto inmediatamente, va a ser como una labor de fondo, de que poco a poco te vayas a ir encontrando mejor. Y luego, no te lo dejes en cuanto te encuentres mejor. O sea, no. intenta pues ver cómo estás, cómo respondes, pero no te lo dejes enseguida, ni tampoco tengas prisa porque haga efecto. Esas dos cosas son muy importantes recalcarlas. Claro, esas son las plantas adaptógenas que van a buscar el punto que tú realmente necesitas. Yo digo, doctora Prada, que es como muy darwiniano el tema, ¿no? Es como la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Pues en nuestro cuerpo, al tomar estas plantas adaptógenas que necesitan ese tiempo para reconocerlo, ¿no? Y es como... eh, si lo ves así, es incluso un proceso bonito de entender y ver cómo está cambiando. Ahora hablaremos de cosas naturales, porque yo quisiera que, para que las personas entiendan que son los psicofármacos, pues que hablemos un poco de las hormonas y de los neurotransmisores, porque se oye mucho hablar. Claro, Trataremos de no hacerlo muy técnico, ¿vale? Porque sí, ya os aviso, chicas, porque sabemos que hay mucha información técnica en redes que al final nos mareamos y nos sentimos muy ignorantes y esto genera también mucha ansiedad de si lo estamos haciendo bien o mal o tal. Entonces, recalcamos que aquí que lo que queremos es empoderarnos con el conocimiento. Entonces, hablaremos de hormonas y de neurotransmisores, de una manera como hace la doctora Prada, todo el mundo lo entiende. pues bueno, Cuéntanos los un poco. neurotransmisores son las sustancias que están en las neuronas y que transmiten la información de una neurona a la otra. Son Mm, simplemente eso, unas sustancias. Tenemos muchísimas porque todo nuestro cuerpo está gobernado por las neuronas y por la información que ellas envían. A nivel de sentimientos, a nivel de estado de ánimo, ¿cuáles son los principales neurotransmisores? Bueno, uno es la serotonina. La serotonina, seguro que todos os suenan, pero a lo mejor no tenéis muy claro. claro lo que hace cada uno. La serotonina lo que comunica a nuestro cuerpo o a lo que se dedica es
a influir en nuestro estado de ánimo, en lo motivadas que estemos y en lo profundo que estemos durmiendo. Diríais, uy, pues la serotonina es buena, pero cuidado, como todo, un exceso de serotonina, que es lo que se consigue a veces con los antidepresivos, con algún tipo de antidepresivo, inhibe el deseo sexual y dificulta el orgasmo. Por eso muchas de vosotras, si a lo mejor conocéis a alguien o vosotras mismas habéis utilizado determinados antidepresivos, notáis que dejáis de tener ganas de tener actividad sexual. No tenéis ni ganas y si tenéis sexo, veis que os cuesta mucho llegar al orgasmo. Y eso a lo mejor es por un exceso de serotonina. O sea, la serotonina es buena, evidentemente, pero cuidado, demasiada tampoco. La dopamina es otro neurotransmisor. La dopamina es de los neurotransmisores más básicos. En nuestro sistema nervioso tenemos unos circuitos de recompensa, es decir, como una especie de circuitos, como si fueran los del Fórmula 1, que están constantemente enviando mensajes. Es decir, yo hago esto, siento placer. Yo hago esto, siento rechazo. Siento que no estoy bien. Y si nos remontamos a cuando éramos primates, veréis que determinadas acciones nosotros las repetimos ¿por qué? Porque nos gustan. Por ejemplo, la reproducción. Si nos reproducimos para que la especie no se extinga, ¿cómo nos reproducimos? Teniendo actividad sexual. Si la actividad sexual no fuera placentera, a lo mejor la especie a la larga se hubiera extinguido. O por Claro, ejemplo, comer. Comer es un placer, pero gracias a que comemos estamos vivos. Si a lo mejor esa comida no fuera un placer, diríamos, pues me da igual, ¿comer para qué? Y nos acabaríamos muriendo de inanición. Es decir, claro. que nuestro cerebro, la parte, podríamos decir, como más animal de nuestro cerebro, nos lleva constantemente a repetir actos, a repetir acciones que nos van a proporcionar placer. Pues ahí está la dopamina. La dopamina es la que dice, haz esto, que esto es bueno, haz esto, que esto es bueno. Cuando no tenemos dopamina es cuando caemos en que no tenemos ganas de hacer nada, en que no encontramos placer en las cosas. La noradrenalina, otro Ujú. neurotransmisor que también habréis oído hablar de él. La noradrenalina lo que hace es nos controla la fase REM del sueño y es la que hace que estemos alerta, que ante una situación de estrés o de peligro estemos al loro. Pues igual que decíamos con la serotonina, cuidado, un exceso de noradrenalina o una disregulación de la noradrenalina, un desajuste que va a hacer que estemos demasiado en alerta. Es decir, tenemos que Claro, tener un punto de estrés, un punto de estar ahí, porque si no viene por aquí un elefante y me quedo igual, ¿no? No, yo tengo que claro, tener ese punto de estar pendiente de, pero si estoy demasiado, ¿en qué pasará? Tendré una ansiedad, una irritabilidad, una alteración del estado de ánimo, que morderé al primero que me diga alguna cosa. O sea, a lo mejor es por un claro. exceso de noradrenalina. Y luego tenemos, Por eso digo que el ser humano tiende a olvidar lo malo que le ha ocurrido, para que cuando le vuelva a ocurrir pueda seguir estando alerta, ¿no? claro, pero eso como todo, pues tenemos que tener un punto de, si nos Mm, pasamos mal y si nos pasamos hacia abajo, caeremos en un estado de que como de pasotismo, como de que nos da claro, igual. Y un cierto claro, grado de estrés tenemos que tener, que eso es lo que nos da la motivación. claro. Y luego tenemos otro neurotransmisor también muy importante, que es el GABA, el ácido gamma aminobutírico. ¿Qué hace? Pues hace que nuestras neuronas liberen más dopamina, hemos quedado que era el neurotransmisor bueno, Ujú. y también hace que estemos como en un estado de tranquilidad, como un estado de alegría, pero alegría plácida. Es decir, nos ayudaría no a dormir, pero sí a estar como más relajadas. Ujú. Entonces, esos serían un poco los 4 neurotransmisores estrella, ¿eh? Ujú. Y luego tenemos otra sustancia que es la melatonina. La melatonina es una hormona. Es una hormona que se fabrica en muchísimas partes del cuerpo. La que más se conocía hasta ahora era la glándula pineal, que es una glándula muy pequeñita que hay dentro del cerebro, pero se ha visto que la mayoría de melatonina se produce precisamente fuera de esa glándula. Esa glándula, la importancia que tiene es la que nos dice a dormir, a levantarse. O sea, la que controla el ciclo vigilia, sueño, porque se comunica con unos receptores que hay en la retina, que son los que nos dicen hay luz o no hay luz. Ujú. Pero por el resto del cuerpo también tenemos un montón de melatonina. De hecho, se ha visto que tenemos más de 30 billones de relojes biológicos todos repartidos por nuestro cuerpo y tienen que estar todos ellos coordinados. Bueno, pues ¿qué pasa con la melatonina? Pues que con la edad cada vez fabricamos menos. Claro. Con lo cual, cuando llegamos a la menopausia, ¿qué nos encontramos? Pues estos neurotransmisores que tienen que estar equilibrados para que estemos nosotros bien mentalmente hablando,
al tener menos hormonas, al tener menos estrógenos, menos progesterona, menos testosterona, esos neurotransmisores están totalmente locos. Unos suben, bajan, no están coordinados entre ellos. Y si a ello unimos que la melatonina con la edad cada vez fabricamos menos, pues imaginaos el cóctel emocional que tenemos. Y si a ello le unimos lo que decíamos antes, acontecimientos de nuestro pasado, cosas que nos estén pasando en la actualidad, cómo nos han educado, cómo nosotros estamos acostumbrados a afrontar las cosas. Pues imaginaos, o sea, es como si estuviéramos haciendo un guiso y estuviéramos metiendo ingredientes por todas partes. Las hormonas, los neurotransmisores, nuestras experiencias personales, lo que nos está pasando. Los Un atracones. poco. Claro, claro. Esto, chicas, es importante porque ahora os vamos a explicar más cosas, ¿no? Yo creo que esta primera parte del directo, que es más teórica, os interesa para tener esta información. ¿De qué medicamentos estamos hablando cuando hablamos Estaríamos hablando. de psicofármacos? Recordad que el Meno Monday de hoy es Sí. psicofármacos en la menopausia, sí o no. Pues los dos ¿De cuáles? psicofármacos más importantes, los que más se dan, son los ansiolíticos, es decir, los que nos Ujú, tomamos para relajarnos, para dormir, que serían las benzodiazepinas, y luego los antidepresivos. Esos serían los dos grandes grupos, que son los que comentábamos antes, que vemos que en determinadas circunstancias se abusa mucho de ellos. ujú. Que, repito, no estamos en contra de los psicofármacos. Son dos grupos de medicamentos muy importantes que han salvado muchas vidas, han salvado a mucha gente y siempre se van a tener que utilizar. Nunca pueden desaparecer del arsenal farmacéutico. Pero, Claro. cuidado, en una indicación firme, es decir, saber a quién se dan y cuánto tiempo se dan. Importantísimo. Y nunca sin una psicoterapia y sin un escuchar y sin una atención Claro, psicológica. claro, muy bien, muy bien. Porque además tienen efectos secundarios, ¿no? Claro, los antidepresivos, sobre todo, los efectos secundarios pueden ser a nivel de aumento de peso y luego a nivel sexual, que es lo que estuvimos hablando un poco cuando hablábamos del Meno Monday de hormonas, que hablábamos del deseo sexual, que decíamos que, bueno, que con la cantidad de gente que hay tomando antidepresivos, por eso hay tanta incidencia de deseo sexual hipoactivo que llamamos, o de disminución del orgasmo, o de incluso falta Ujú, de orgasmo. claro, Puede haber muchos factores, puede haber factores hormonales, puede haber factores vivenciales, sí, pero los antidepresivos juegan un papel muy importante en este efecto secundario. Y entonces eso todavía puede hacer que entremos en el círculo vicioso de decir, bueno, no tengo ganas de tener actividad sexual, me siento mal, si a lo mejor es una persona con una autoestima baja, pues que sienta que es por culpa de ella, o sea, ya te metes en una vorágine mm, que al final el resumen es que te sientes muy mal y te sientes como muy pequeña, con una falta de autoestima muy importante. claro, claro. Esto tenerlo en cuenta porque además hay otras alternativas. Sabíamos que, ya nos lo contaste el otro día y lo he dicho en la introducción, pero como se va añadiendo gente, eh, podéis recuperar el vídeo del tratamiento hormonal de la menopausia, el Menomonday que hicimos hace unas semanas con la doctora Prada, y que en ella nos decía que había dos grupos de mujeres candidatas al tratamiento hormonal de la menopausia. Sin embargo, hay unas que quedan excluidas, que son las personas, por ejemplo, que, que no entran dentro de la ventana de oportunidad de ese momento adecuado para subirse al tren del tratamiento hormonal de la menopausia, que tiene que ver con el tiempo que ha transcurrido desde la menopausia y también con la edad. Y luego también tiene que ver con personas que tienen cáncer eh, hormonodependiente. Entonces, ahí a todas estas personas que quedan fuera, ¿no? Además de las que ya optan por el antidepresivo para, en lugar de tomar acción en todos los aspectos de su vida, como el estilo de vida que acabas de decir, la nutrición y guiarse, siempre y cuando no haya problemas psicológicos psiquiátricos mayores, serían las opciones naturales, entiendo, ¿no? Sí, ¿Y tú qué tenemos, opinas? pues tenemos muchas sustancias naturales que nos pueden ayudar y lo que comentaba antes, es decir, siempre y cuando tengamos paciencia en cuanto a que haga efecto,
que tengamos siempre una atención, o sea, una psicoterapia, es decir, el poder expresar lo que sientes y que alguien te dé solución a cómo conducir esos sentimientos o cómo lidiar con esa situación a lo mejor complicada que tienes, y las sustancias naturales ayudan. Por ejemplo, destacaríamos la cimicífuga racemosa. La cimicífuga racemosa es un extracto de una raíz y se ha visto que tiene efecto sobre esos neurotransmisores de los que hemos hablado antes. Es decir, nosotros estos neurotransmisores no solamente podemos actuar sobre ellos con un antidepresivo o con un ansiolítico, podemos actuar con un tratamiento hormonal. Se ha visto que las hormonas pueden modular los niveles de neurotransmisores y pueden también provocar cambios en los receptores, es decir, donde esos neurotransmisores se unen para hacer efecto. Pero se ha visto, por ejemplo, que la cimicífuga racemosa, que es un extracto de una raíz de una planta, se ha visto que también tiene efectos sobre esos neurotransmisores. Nos aumenta la dopamina, nos aumenta la noradrenalina y nos aumenta la serotonina. Con lo cual estamos hablando de una sustancia que parece que, como es natural, y tiene su efecto y tiene su acción. Entonces, sí, lo que decía yo de como si hiciéramos un guiso que vamos poniendo ingredientes. Si nosotros a una Sí, mujer la escuchamos, le ayudamos a encauzar sus sentimientos y lo que le pasa, le añadimos una sustancia natural, si está con tratamiento hormonal, mejor aún. Le podemos dar melatonina también para que duerma mejor. Lo que comentábamos del estilo de vida, de la nutrición, el ejercicio. Fijaos si estamos abordando frentes. Con todo claro. eso, con una dedicación como toca a todos esos frentes, podemos conseguir muchísimo. Claro, también yo Y hice un vídeo bueno, en estos días recientemente también porque hablé de la cimicífuga racemosa y hablé del 5-HTP, que también pues actúa sobre estos neurotransmisores y se complementa muy bien con la cimicífuga racemosa. ¿Qué ocurre? Que también ahora tú ahora vas a indicarnos algunas plantas adaptógenas también naturales. Ya hemos dicho una, has dicho la melatonina, yo he dicho 5-HTP y ya van tres que están buscando por internet los tres productos diferentes, ¿no? O sea, con sus claro, consecuencias. A veces, tenemos también la maca andina, la el macandina es ginseng, fabulosa. luego Ujú. el ginkgo biloba, que también es un árbol milenario originario de China. El ginkgo biloba es vasodilatador. De hecho, podemos encontrar también que veamos que nuestra función cognitiva, o sea, nuestra memoria, nuestra agilidad mental, la podemos incluso ver aumentada. Luego tenemos, por ejemplo, la arginina, es otro compuesto natural, que lo que hace es aumentar el óxido nitroso, y el óxido nitroso produce una dilatación de los vasos sanguíneos, con lo cual vamos a notar mayor irrigación a nivel cerebral, a nivel de genitales, con lo cual también Ujú. vamos a notar un aumento en el deseo sexual y en el orgasmo. O sea, que son plantas que si os fijáis, actúan a nivel de todo el cuerpo. Claro, claro. Y al Y luego lo final, que comentábamos de los antidepresivos, de que en alguna ocasión son necesarios, también podemos encontrar alguna forma de dar un antidepresivo con ciertos matices. Es decir, antidepresivos hay muchísimos. Pues sabéis que hay algunos que prácticamente casi no tienen efecto sobre el deseo sexual. Y los hay. ujú, O, por ejemplo, hay algunos que se puede permitir el fin de semana hacer un descanso. ujú, Estoy hablando para personas que sí que necesitan el antidepresivo, ¿eh? Hacer un claro, descanso el fin de semana, elegir un antidepresivo que no tenga efecto sobre la función sexual, que podamos tomar la mínima dosis eficaz, no pasarnos de dosis, o que todas estas sustancias naturales de las que hemos hablado las podamos añadir al antidepresivo para que no tengamos los efectos secundarios que nos pueda causar. O, por ejemplo, el tratamiento hormonal ha visto que favorece la acción de los antidepresivos, con lo cual al final la paciente que necesita un antidepresivo se lo puede tomar, pero con una mínima dosis, a lo mejor, gracias a todas estas actuaciones paralelas que vamos a hacer, una mínima dosis eficaz y a lo mejor con descansos de fin de semana. Y claro. seleccionando el antidepresivo ideal. O sea, todo eso se puede hablar con el psiquiatra que le prescriba o el médico que le prescriba el antidepresivo. Es cuestión de hablar y que la paciente comunique sus inquietudes. Claro, por eso un tratamiento personalizado que insistimos tantísimo, ¿no? Claro, claro. Yo el otro día me animé, Victoria, doctora Prada, en el vídeo porque me preguntan muchísimo a mí, ¿sabes? Y a mí me da mucho reparo siempre animarme a hablar de productos, pero me habéis seguido preguntando y
Y a raíz de esta, y perdonad que me he atragantado ahora mismo, ¿eh? Un segundo, disculpadme, que hay productos que son ya combinados con plantas, o sea, que están como la dosis adecuada, porque la otra cosa que ocurre es que ahora hablamos de plantas y ya se han comprado la melatonina, la- el ginkgo biloba, el 5-HTP y la cimicifuga racemosa, ¿no? Y a veces, yo lo tengo aquí porque lo enseñé el otro día, pero es el producto que os había enseñado, el Feminaviane. Hay muchos otros en el mercado, pero que este permite tener también la combinación de todo, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo que el hecho de tener una dosis, una pastilla, aunque sean cosas naturales, es mejor que 5 diferentes, con 5 potes Claro. y además económicamente también. No, y además lo vamos a cumplir mejor. No es lo mismo tomarme una pastilla o dos que tomarme seis. Y siempre y cuando lo que decimos, lo que hablábamos también en el Menomonday del tratamiento hormonal, el traje a medida. Es decir, el insomnio, por ejemplo, que es una cosa que las mujeres se quejan muchísimo. Y ahí tendríamos el segundo grupo de fármacos, las benzodiazepinas, pues tipo el Ujú, Orfidal, diazepam, tranquimacin, de eso se abusa muchísimo. Y la gente no se da cuenta de que, vale, duermes. Ya me he quedado dormida. Y al día siguiente, ¿cómo estás? ¿Piensas más lento? mm, Seguro. Notas que mm, te mueves como más torpona. No Encima estás llega tan la noche alegre, siguiente, no estás claro, alegre. te deja como aplatanada. Llega la noche siguiente y dices, uff, ¿y si no duermo? Me lo voy a volver a tomar. Al Mm, final, sin querer, estamos cayendo en una adicción y en un abuso claro. de esas sustancias, que pueden estar indicadas en un determinado momento. Por supuesto que sí, pero de rutina para dormir, no. Y entonces Mm. ahí es cuando hay que hablar con la paciente, decir, vamos a ver, ¿por qué no duermes? ¿O cuál es el problema que tienes? ¿Te duermes enseguida y luego te despiertas? ¿O es que no, directamente no te puedes dormir? O sea, es que hay Mm, mucho. De hecho, mm, melatoninas las tenemos de acción prolongada, de liberación inmediata, porque no es lo mismo la paciente que le cuesta dormir, está en la cama, sí, no me duermo, no me duermo, a la que se queda dormida en el sofá viendo la tele y luego a las 3 de la mañana está diciendo, bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos? Claro, entonces hay muchísimos tipos de insomnio, muchísimas causas de insomnio. Hay veces que no hay causa. No caes y a lo mejor te has tomado 5 cafés. Es que hay tantas claro. cosas, por eso es tan importante hablar, hablar y individualizar los tratamientos. Totalmente. De hecho, tendremos dentro de 2 Meno Mondays la doctora Nuria Roura y hablaremos sobre el sueño. Es una doctora especialista en sueño y estaremos hablando sobre esto. Pero yo creo que podríamos hacer un directo tuyo de melatonina Sí, eh, más adelante, solo muy interesante. porque tiene muchísimas otras propiedades, ¿verdad? No solo para el sueño. Sí, sí. De hecho, en España, si buscáis preparados con melatonina, la mayoría tienen 1 miligramo, 2 miligramos, pero se ha visto que la melatonina es un antioxidante muy potente y un antiinflamatorio también muy potente. Pero claro, ahí estamos hablando de dosis entre 5 y 10 miligramos, que eso Ujú. ya o hay que comprarlas en otro país o recurrir a la formulación magistral. Claro, Pero ya sería hablar de otro campo también muy interesante, que es el de la melatonina y el de los relojes biológicos. claro, claro. Y luego, toda esta intervención de los psicofármacos, perdona, tengo aquí a Loli que le tengo que decir. Loli, dice ella, esa soy yo con el diazepam. Claro, es que es verdad, que al final te lo tomas sí, y no estás nerviosa ese día, pero ahí, ¿y si no duermo? Me lo voy a tomar. Ujú, ujú. Claro, es verdad. Ahí sí. Hola mamá, ahora sí se ha unido. Yo quería que habláramos también de los sofocos, porque existe una tendencia también a medicar eh, para los sofocos con psicofármacos y quería saber si es verdadero o falso, si son un buen tratamiento. Ya nos lo has descrito mucho, pero vamos a ir a esa pregunta como concreta y después, mm, bueno, yo te lo dejo ahí, porque yo creo que ya nos has dado la respuesta, pero yo quiero incidir mucho en esto, ¿no? Porque a menudo la mujer ve que se calma, que, bueno, obviamente pues actúa
relajando y entonces los sofocos también disminuyen y concilia el sueño más rápidamente también y entonces esto hace bueno, todo crea esta adicción, pero ¿es Claro. cierto que pueden ayudar a los sofocos? En teoría sí, es decir, Mm. sobre todo hay uno que se llama venlafaxina y otro que se llama agomelatina y se dan para los sofocos. Realmente el porqué de los sofocos, el motivo de verdad, la causa no se sabe. Se piensa que hay un baile de neurotransmisores, de nuestros amigos los neurotransmisores que van por ahí Sí. locos y como Mm. nosotros tenemos como una especie de termostato interno, que es el que nos dice tengo frío, tengo calor, pues cuando aparecen los sofocos de la menopausia, ese termostato no va. Por eso de pronto tenemos muchísimo calor y de pronto, uff, qué frío. La causa real no se sabe. Por eso que cuando hay tantos tratamientos para una cosa es porque no se sabe el motivo real. Claro. Entonces, el tratamiento de elección para los sofocos, el principal, el top, es el tratamiento hormonal. Ujú. Fundamental. ¿Qué pasa? Que es lo que decimos. Hay muchas pacientes, muchas mujeres que no pueden, no quieren. Entonces, en esos casos, tienes que ofrecerles alternativas. Antes de pasar a un psicofármaco, a la persona que no quiere o no puede tratamiento hormonal, tenemos toda la gama de productos naturales. Toda la gama de productos naturales, la cimicifuga racemosa, todos los que hemos hablado antes que nos ayudan a relajarnos, viendo en qué momento del día hacemos ejercicio. Por ejemplo, no es bueno hacer ejercicio por la noche, nos vamos a alterar más cara a la noche si hacemos ejercicio por la noche. ¿Qué comemos? Intentar tomar alimentos ricos en triptófano para relajarnos más. Hay muchísimas medidas antes de recurrir a un psicofármaco. ¿Que hay algunos casos en los que es necesario? Sí, que si a una paciente le estamos dando varios tratamientos y no responde, no la vamos a tener la pobre por la noche con unos sofocos que se muere por no darle un psicofármaco. Vamos a ver que tampoco hay que ser tan Claro, radical, pero claro. que es un tratamiento que va bien para los sofocos, ahí son los antidepresivos. Van bien, pero sería una como última elección. La última lección. Y antes tú acabas de hablar de mencionar los alimentos ricos en triptófano y que es fundamental la alimentación. Esto lo trabajo yo mucho en los planes de acción y de estilo de vida y nutricionales junto con mi equipo y cambia muchísimo. Yo he tenido personas bueno, a quienes les ha cambiado la vida porque es que nunca habían consumido los alimentos principales que contienen triptófano y luego el 5-HTP, que sería ya la fórmula, Claro, el formato molecular, ¿no? La síntesis molecular claro. del triptófano, que ya pues actúa directamente en los neurotransmisores, porque a veces no estamos preparados, nuestra microbiota no es la adecuada como para asimilar ese triptófano que proviene de los alimentos y entonces no se transforma bioquímicamente en la forma adecuada que actuará en nuestros neurotransmisores. Esto es lo Claro. que pasa y esto es lo que es el 5-HTP. Pero el triptófano en el plátano, en el pollo, en la piña, en el aguacate, en todos los alimentos, en las almendras, las nueces, ¿no? Ahora tenéis que tener en cuenta que el intestino es nuestro segundo cerebro. Es decir, Mm, nuestro famoso neurotransmisor serotonina se fabrica en el intestino. Y la mm, serotonina da lugar a la melatonina, que es la que nos dice a dormir. Y también se fabrica en las células gastrointestinales. Con lo claro, cual, esas células gastrointestinales están recibiendo lo que estamos comiendo. Ahí claro. entraríamos también en hablar de suplementos con probióticos. Es que, claro, aquí nos liamos, nos liamos. Bueno, Y vamos, ya, está bien, es súper interesante. Yo creo que el probiótico tendría que formar parte de la alimentación, los pre y probióticos, pues los pre es la fibra, el alimento para los probióticos, que son las bacterias, los bichitos que viven en nuestro intestino, ¿no? Y luego también tener un probiótico en tu vida, porque a veces el claro. estilo de vida tan loco que llevamos todas, que no nos da tiempo y además, otra cosa que yo experimento mucho, que veo mucho, es que eh, los menús son muy poco variados. Además Sí, de que recurrimos incluyen, al final a lo cómodo y a lo fácil. Sí, claro, y a lo que te recuerda, a lo que has consumido en tu casa, volvemos a la historia, a lo que has tenido, lo que has vivido y además pues, las ideas que tienes y el tiempo que tienes. Yo tengo poco tiempo para cocinar, yo suelo cocinar a la plancha, al vapor, al horno, ¿no? Y eso es lo sencillo, pero para mí también me produce mucho placer.
Y es algo que yo aprendí pues cuando supe que era celíaca, ¿no? Antes de mi menopausia precoz, eh, supe que tenía celiaquía, que esto también nos daría para otro directo de las autoinmunes, ¿eh? Sí, Y las todas las hormonas. intolerancias. Pero luego, pues hay gente que se fabrica sus probióticos en casa, que si la kombucha, que si los fermentados y tal. Yo soy incapaz, esto yo no tengo el tiempo esto para hacerlo, ¿no? Y sí que creo que una suplementación de probióticos, como Sí, dices tú, sí, fundamental, a todos los niveles. sí, a veces, bueno, cuesta, ¿no? ¿Qué pastilla elijo? ¿Qué me va a hacer sentir más feliz? ¿Los psicofármacos o unos buenos probióticos? Claro, pues un cóctel de probióticos, de cimicífuga, de melatonina, es que a lo mejor con Total, todo eso, totalmente. y lo que yo decía al principio, sobre todo escuchar y hablar, eso es muy importante, porque no hablamos ni escuchamos y eso es muy importante y eso es la base de todo, a nivel mental, importantísimo. Mm, No hablamos. Es verdad, porque a veces se tiende a dar la responsabilidad al médico, ¿no? Me ha dado Claro, esto y me ha visto media hora, pero bueno, pues tú se lo has dicho. ¿Tú le has dicho claro. cómo estabas? Ah, no, no, no. Y a veces también otro gran consejo, ¿no? No ocultéis información a Sí, vuestro hablar. médico. No penséis, uy, es que esto no tiene sentido, como que no le pega que yo diga esto. Claro que sí, es una información muy valiosa. Y sobre todo preguntar las dudas que surjan, no Claro, estar calladas. tal cual. Mira, te están preguntando la dosis de melatonina, por favor. Pues bueno, la dosis de melatonina de entrada para dormir son 2 miligramos, que es la que tenemos comercializada aquí en España. Realmente con esa dosis suele ser suficiente, por supuesto con unos buenos hábitos. Es decir, porque si yo me tomo la melatonina para dormir, pero una hora antes me he ido a correr 6 kilómetros, he cenado tarde y recién cenada me he ido a dormir. Claro, es que entonces la melatonina que te estás tomando la estás bloqueando por otro sitio. O sea, Claro. hay circunstancias que inhiben la secreción de melatonina y que hacen que esa melatonina no la aprovechemos. Entonces, claro, ahí os te he puesto dos ejemplos en cuanto a hábitos y estilo de vida. Cenar tarde, ir a correr o hacer un ejercicio físico vigoroso por la noche. Te tomarás los 2 miligramos de melatonina y estarás con el subidón de que has venido de correr que no te va a hacer nada. Está bien. Entonces, lo que hablábamos Sí. de las dosis altas de melatonina, 5 o 10 miligramos, eso ya es cuando la queremos utilizar como antioxidante, como protector neuronal, la queremos utilizar a lo mejor en mujeres con hipertensión para ayudar a que baje la tensión arterial, que eso ya serían otros usos, que eso ya, por supuesto, habría que hablarlo con el médico que os debe a cada una. Pero de entrada la dosis para dormir 2 miligramos, pero que ya os digo que acompañado de una serie de hábitos, de una higiene del sueño, que llamamos. Claro, claro. Que también viene en la higiene del día, porque si estás todo el día encerrado en casa, encerrada en casa, no te da la luz solar, dices, sí, yo hago ejercicio, pero lo practicas pues en un gimnasio o en tu casa, no te da la luz directa. Eso también interviene en todo, Claro, en la conversión de serotonina en melatonina. claro, la luz es el principal estímulo para que tu cuerpo fabrique serotonina, para que tu cuerpo fabrique melatonina y a tu cuerpo lo has de educar, es decir, no engañarlo, es lo que se llama cronodisrupción. Pero es de Ujú. día o es de noche, son las 3 de la madrugada y estoy aquí viendo la tele, al cuerpo lo estás mareando. Por eso se ha visto que las personas que tienen mucha actividad nocturna, que por la noche se dedican, pues ahora voy a leer, ahora voy a ver la tele, ahora voy a hacerme un vaso de leche, esas personas aumentan de peso. Es decir, Ah, hay muchas sustancias que están involucradas en la regulación de los niveles de azúcar, en que tengamos hambre, no tengamos. Todo eso tiene un ritmo circadiano que llamamos. Es decir, por la mañana fabricamos una serie de sustancias y por la noche fabricamos otras e inhibimos las de por la mañana. Si al cuerpo lo mareamos, entonces es cuando aparece más incidencia de diabetes, de sobrepeso, de depresión. Es decir, no es que sea el único factor, pero influye mucho en que desarrollemos todas esas enfermedades o todas esas dolencias. está claro, está clarísimo. Bueno, no sé cómo lo veis, pero aquí habéis tenido hoy otra clase magistral, otra masterclass con la doctora Prada.
Que espero que os haya gustado. Bueno, es un gustazo siempre tenerte aquí. Espero que podamos seguir haciendo cosas. Aquí preguntan melatonina, maca y complejo vitamínico. Eso es lo que tomo. Soy celíaca. Pues perfecto. Lo que pasa es que lo que tienes que hacer es tú cada día pensar cómo estás, cómo te sientes, cuando te ha pasado algo, cómo has reaccionado a ese algo, si estabas de mala leche o si al contrario estabas como demasiado pasota. Es decir, hay muchísimos fármacos, hay muchísimas sustancias naturales y cada uno tiene que tomar lo que necesita y en las proporciones y los momentos del día que lo necesita. Y entonces, sobre todo, pues eso, o sea, escucharos a vosotras mismas y observaros como si estuvierais viendo una película un poco desde fuera, decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué me hace falta? ¿Qué quiero? ¿O qué querría tener? ¿Me ha pasado esto y cómo he reaccionado? ¿Me he puesto muy nerviosa? ¿O no me he defendido? ¿O no he sabido decir que no? Un poco, Mm, ¿sabes? Porque todas esas sustancias tienen su papel, pero si las utilizamos sabiendo por qué las utilizamos. Es decir, la información es lo que creo yo que es muy más importante. De hecho, ha habido estudios en los que se ha evaluado ítems en cuanto a la salud, en cuanto a cómo se encuentra una persona a todos los niveles, y las mujeres que tenían más información, que sabían más de su cuerpo y de cómo funcionaba su cuerpo, caían menos enfermas. mm, Simplemente por estar mejor informadas, porque al estar bien informadas sabes qué buscas. Y cuando lo claro, encuentras dices, pues esto y esto me va bien, no tomar por tomar. está claro, está clarísimo. Y luego está todo el mundo del alcohol, ¿no? Y de los Claro, estimulantes. claro, es que encima mezclas el alcohol con una benzodiazepina o con un antidepresivo y el cóctel es brutal y el alcohol también inhibe la secreción de melatonina. Entonces, de Claro, momento el alcohol puede producir como un estado de euforia, pero a la larga ese bajón que produce es pues porque también tus neurotransmisores te los ha desequilibrado y claro, estás fabricando menos melatonina. claro. Está claro. Está claro. Estoy respondiendo aquí porque tenemos preguntas. ¿Qué más nos han preguntado por aquí? ¿Alguien tiene más preguntas, chicas? Tenemos unos 10 minutos. Si alguien quiere preguntar más, Laura está por aquí. Hola, Carmina. Hola, Rosa. Creo que hay preguntas desde el principio y me las he saltado. Creo que no. No. No me he dejado a nadie, creo, oye. Bueno, pues chicas, si os parece, pues lo dejamos aquí, ¿no? ¿Quieres comentar alguna cosa más? Pues bueno, sobre todo lo que os he dicho, lo que he insistido mucho en lo de escucharos y hablar. Para mí eso es la base y a partir de ahí ya lo otro va solo. Nunca, Mm, nunca vayáis al ginecólogo en este caso o al médico al que vayáis sin preguntar y dejándoos algo en el tintero. Es verdad. así es, así es. Yo veo que a mí me pasa cuando hago el cuestionario, de cuando pues atiendo a alguna persona, en las personas con menopausia que vienen con ganas de cambiar hábitos y trabajamos juntas, en el cuestionario de entrada, doctora Brada, ellas se lo esconden, muchas que toman antidepresivos. Mm. Y, y a veces no lo consigo, y mira que consigo crear un espacio en el que hay tiempo, ¿no? Y creo que, eh, bueno, a lo mejor pueden sentirse eh, sin el miedo de decirle al doctor, porque el doctor le vaya a decir qué haces, ¿no? No, Entonces, pero porque en el fondo es lo que yo hablaba antes. O sea, en el fondo tienes como una dependencia. Es decir, dices, mm, si me dejo esto, uf, ¿qué me va a pasar? Una total, pregunta que he visto por ahí que decía combinar el ribotril con la melatonina. La melatonina se puede combinar con prácticamente todo. La melatonina piensa que la fabricamos nosotros. Con lo mm, cual la dosis de melatonina para dormir no va a haber ningún problema. Lo que hay que revisar es ese ribotril, por qué se toma, por qué no se toma. He visto también otra pregunta del el lorazepam, 10 años con lorazepam. Hay que ver por qué te tomas 10 años el lorazepam. mm, Escucharte a ti misma, decir, a ver, ¿es porque yo tengo miedo si por la noche no duermo? Que el insomnio evidentemente da mucho miedo. Por la noche siempre piensas como que es todo más negativo, ¿no? Despertarte a las 3 de la madrugada que dices, bueno, ¿ahora aquí qué hago? Pues a lo mejor por ese pánico de no despertarte a las 3 de la madrugada te tomas el lorazepam. Así, mm, mira, ves, así no me despertaré. Pero es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, cuando totalmente. una persona lleva mucho tiempo con una benzodiazepina tipo el lorazepam, pues
es que es imposible que me lo deje. No, lo que pasa es que hay que dejarlo poco a poco, no se te ocurra de golpe, porque el problema de las benzodiazepinas es luego el insomnio de rebote que tienes. Entonces tiene que ser, por supuesto, con una supervisión médica Ujú. y irlo reduciendo poco a poco y acompañar de medidas alrededor para ayudarte. Lo que decíamos, a ver qué hago por la tarde, a partir de determinada hora, qué actividades hago. O incluso ya no la actividad física que hagas, ¿qué pienso? Por aquí quien empieza a comerse el tarro a las 8 de la tarde y eso es el abono para no dormir. Claro, es que hay tantas cosas, pero que es posible Total, dejarse las benzodiazepinas, por supuesto que sí, claro que sí. claro. Por aquí también están preguntando, estoy en amenorrea hace años, pero es hipotalámica por años de bajo peso por malabsorción. Esa creo que es la persona celíaca, ¿no? Tomo 5 miligramos de melatonina y 4 años con clonazepam. Me da miedo quitarla sola y los doctores no me lo quitan por dolor crónico. Tendría que ir retirando muy lento, entiendo. Y luego Claro, muy también... lento. Luego hay otros fármacos que, por ejemplo, la pregabalina o la gabapentina, que podríamos decir que no son benzodiazepinas, crean menos adicción. Entonces, a lo mejor podría haber una transición. Pero claro, ya cada caso, ya es que yo ahí no me atrevo a opinar, porque cada caso es un No, mundo. Entonces, claro, eso a lo mejor es que la persona que te lo está llevando, decir, oye, mira, pues yo querría dejarme este fármaco, pero tengo miedo, es al comunicárselo con sinceridad, decir, me da miedo dejarlo por si me noto y a lo mejor hay formas de hacer como una transición, poco a poco y con una ayuda alrededor. claro. Que no solo sean pastillas, sino la psicoterapia, Claro. eh, la nutrición, etcétera. Y preguntan también por aquí una pregunta muy interesante, si solo tomamos fitoterapia para controlar el estrés, ¿puede provocar adicción? No, la fitoterapia no provoca adicción. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que hay dos tipos de adicciones. La adicción física, es decir, que tu cuerpo de verdad te lo está pidiendo, que es la de las drogas, y la Mm, adicción psíquica. La adicción psíquica es que tú creas que mm. dependes de eso. Es como lo de cuando os acordáis del cuento de Dumbo, Sí, que él decía, ay, es que lo de la plumita, que le iba cogido a la mm, plumita, pues es lo mismo, es decir, es un poco creer en ti, es decir, yo dependo de esto, a lo mejor es todo mental. Entonces es un poco también mejorar autoestima, escucharte a ti misma, hablar a la persona que te está llevando este tema y poco a poco irte desenganchando, porque hay veces que no es enganche físico, hay veces que es enganche mental, el que yo claro, no me siento capaz de. Y eso claro, pues es una pena pensarlo. claro. En lugar de explotar las maravillosas herramientas que te ofrece la vida en esta etapa. Que lo vuelvo a decir y no me cansaré de decirlo, Victoria, el crecimiento personal, el empoderamiento, el momento de liderazgo, de Claro, creatividad, ¿no? Ponte a crear y ve de lo que eres capaz de sí. hacer No, y sobre a todo, partir pues de ahora. pensar un poco y lo que decíamos antes, escucharte a ti misma y ver qué necesitas y qué no. Es como ahora, por ejemplo, que estamos todos hartos de las mascarillas. Mm, Y dices, bueno, el día que pueda ir sin mascarilla, vamos a ver, estamos toda la vida sin mascarilla por la calle y eso no lo valoramos, ahora lo valoraremos, ahora cuando nos podamos quitar la mascarilla. mm. Yo, por ejemplo, hay un momento del día que digo, me voy a tirar la basura. Yo vivo en una zona que hay poquita gente. Digo, voy a ir sin mascarilla, como que voy a cometer una infracción. Ese que sé que no me voy a encontrar a nadie, pues el placer de ir, nada, es poquísimo, o sea, es nada, 100 metros. Y voy sin mascarilla y hago, uff, pues ese placer de tirar la basura, esos 100 metros sin mascarilla, es todo lo Sí, del mundo, pues eso lo valoro ahora. Y claro. antes, pues, sin mascarilla llevamos siempre y no lo estamos valorando. O sea, es que a veces que las pequeñas cosas, Y eso ¿verdad? que tú estás en quirófano también, porque en Sí, pero no es partos, lo mismo, porque en quirófano estás quieta, hablas poco, estás en lo que estás. Pero claro, todo el día hablando, moviéndote con la mascarilla, eso es un agobio. Pues esa sí, cosa de que cuando nos quitemos la mascarilla, uff, qué felices seremos. Pues fíjate, todos estos años sin mascarilla y no lo valorábamos, ¿sabes? Y así con todo. tal cual, es verdad. Pues oye, muchísimas gracias. Ha sido nuevamente otra masterclass, como decía, bueno, maravillosa. Gracias a todas. Hay muchísimas conectadas y, y seguiremos en los Meno Mondays. Ya eres una casi residente, que se llama.
Vale, de los buenos. cualquier sugerencia es bienvenida, que estamos para eso, para ayudar. Muy bien, estaremos felices de tenerte aquí de nuevo. Muchas gracias, doctora Prada. Gracias a todas. Feliz Buenas semana noches y nos y un vemos beso a la todas. próxima semana. Dime. ¿Qué me No, decías? buenas noches y un beso a todas. Ay, sí, espera, no te vayas, ¿eh? Que quiero contar que la semana que viene tendremos a una doctora ginecóloga que ella misma tuvo cáncer de mama y entonces seguiremos con el monográfico de cáncer. Sabéis que os lo prometí y estoy cumpliendo. Y seguiremos dentro de la otra semana hablando del sueño y hablaremos más de melatonina. Así que pasad la voz, corred la voz, decidle a vuestras amigas que existen los Menomondays, que se conecten y que nos busquen y que cada vez seremos más y cada vez podremos hacer más cosas. Os recuerdo que os podéis inscribir en la comunidad Amiga Meno en carlaromagosa.com. Un abrazo a todas, gracias Victoria, un placer Igualmente. y nos vemos pronto. Perfecto. Si alguien la quiere visitar, si quiere visitar con ella, está en Castellón, recuerdo, para los que habéis añadido después en la clínica Ginenova. Y pronto tendréis el artículo en el blog. Un abrazo. Chao.